Capítulo 11. Matrimonio y esfuerzos subsiguientes. El 30 de agosto de 1846 me uní en matrimonio con el pastor Jaime White. El pastor White había tenido una profunda experiencia en el movimiento adventista y Dios había bendecido su trabajo relacionado con la proclamación de la verdad. Nuestros corazones se unieron en la gran obra y juntos viajamos y trabajamos por la salvación de las almas. Iniciamos nuestra obra sin dinero, con pocos amigos y con mala salud. Mi esposo había heredado un físico fuerte, pero se le había dañado gravemente la salud debido a que en la escuela se había aplicado exageradamente al estudio y luego se había dedicado intensamente a dar conferencias públicas. Yo había sufrido de mala salud desde mi infancia, tal como lo relaté al comienzo de esta obra. En esta condición, sin recursos financieros, con muy pocas personas que simpatizaban con nuestros conceptos, sin una revista y sin libros, comenzamos nuestra obra. En ese tiempo no teníamos iglesias y no se nos había ocurrido la idea de utilizar una carpa. La mayor parte de nuestras reuniones las llevábamos a cabo en hogares privados. Nuestras congregaciones eran reducidas. Pocas veces asistían a nuestras reuniones personas que no fueran adventistas, a menos que se sintieran atraídas por la curiosidad de escuchar a una mujer hablar en público. Al comienzo actué con timidez en la obra de hablar públicamente. Si manifestaba alguna confianza, era la que me daba el Espíritu Santo. Si hablaba con libertad y poder, era porque Dios me lo concedía. Nuestras reuniones generalmente se conducían de modo que mi esposo y yo pudiéramos hablar. Él presentaba un discurso doctrinal y luego yo seguía con una exhortación bastante más larga, abriéndome camino hacia los sentimientos de la congregación. De modo que mi esposo sembraba, yo regaba la semilla de la verdad, y Dios producía el fruto. En el otoño de 1846 comenzamos a observar el sábado bíblico, a enseñarlo y a defenderlo. Entré en contacto por primera vez con la verdad del sábado mientras visitaba la localidad de New Bedford, Massachusetts. En los primeros meses del año mencionado, conocí en ese lugar al pastor Joseph Bates, quien había aceptado la fe adventista y era un activo obrero en la causa. El pastor Bates observaba el sábado y hablaba de su importancia. Yo no veía cuál podía ser su importancia y pensaba que el pastor Bates erraba a esparciarse en el cuarto mandamiento más que en cualquiera de los otros 9. Pero el Señor me dio una visión del santuario celestial. El templo de Dios estaba abierto en el cielo y se mostró el arca de Dios cubierta con el propiciatorio. Había 2 ángeles, uno en cada extremo del arca, con sus alas extendidas sobre el propiciatorio y sus rostros vueltos hacia él. Mi ángel acompañante me informó que estos representaban a toda la hueste celestial que miraba con reverencia la santa ley que había sido escrita por el dedo de Dios. Jesús levantó la cubierta del arca y contemplé las tablas de piedra en las que los 10 mandamientos se encontraban escritos.
Quedé asombrada al ver el cuarto mandamiento en el centro mismo de los otros 10, rodeado por un suave halo de luz. El ángel me dijo: es el único de los 10 que define al Dios viviente que creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Cuando se colocaron los fundamentos de la tierra, también se colocó el fundamento del sábado como día de reposo. Se me mostró que si hubiera observado siempre el verdadero día de reposo, nunca hubiera existido un infiel o un ateo. La observancia del día de reposo hubiera preservado al mundo de idolatría. El cuarto mandamiento ha sido violado de modo que todos somos llamados a reparar la brecha que se ha abierto en la ley y a restablecer el día de reposo que ha sido pisoteado. El hombre de pecado se exaltó por encima de Dios y pensó en cambiar los tiempos, y la ley produjo el cambio del día de reposo del séptimo día al primer día de la semana. Al hacerlo, abrió una brecha en la ley de Dios. Justamente antes del gran día de Dios se envía un mensaje que insta a la gente que reafirme su lealtad a la ley de Dios quebrantada por el anticristo. Hay que llamar la atención a la brecha abierta en la ley mediante precepto y ejemplo. Se me mostró que el tercer ángel que proclama los mandamientos de Dios y la fe de Jesús representa al pueblo que recibe el mensaje y levanta su voz de advertencia al mundo, instalándolo a observar los mandamientos de Dios en forma muy minuciosa, y que en respuesta a esta amonestación muchos aceptarían el sábado como día de reposo del Señor. Cuando recibimos la luz acerca del cuarto mandamiento, había unos 25 adventistas en Maine que observaban el sábado como día de reposo, pero tenían tantas diferencias acerca de otros puntos doctrinales y vivían tan alejados unos de otros que su influencia era escasa. Había más o menos el mismo número y en condiciones similares en otros lugares de Nueva Inglaterra. Considerábamos nuestro deber visitar con frecuencia a estas personas en sus hogares para fortalecerlas en el Señor y en su verdad. Y como se encontraban tan alejadas, fue para nosotros necesario dedicarnos a viajar una buena parte del tiempo. Por falta de recursos económicos, utilizamos el medio de transporte más barato, vagones de segunda clase y pasaje en la cubierta inferior en los barcos de vapor. A mí me resultaba más cómodo viajar en un medio de transporte privado. Cuando viajaba en vagones de segunda clase, generalmente nos envolvía una nube de humo de tabaco, razón por la cual con frecuencia me desmayaba. Cuando viajábamos en la cubierta inferior de los barcos de vapor, también sufríamos a causa del humo del tabaco y además teníamos que escuchar las maldiciones y la conversación vulgar de la tripulación y de los pasajeros sin educación. En la noche nos acostábamos en el duro piso para dormir sobre cajones o sobre sacos de grano. Utilizábamos nuestras maletas como almohadas y nos tapábamos con nuestros abrigos y chales. Cuando sentíamos mucho frío en el invierno, caminábamos por la cubierta para entrar en calor. Cuando nos oprimía el fuerte calor de verano, subíamos a la cubierta superior para respirar el aire fresco de la noche. Esto me resultaba muy fatigoso, especialmente cuando viajaba con un niño en los brazos.
Nosotros no habíamos elegido esta clase de vida. Dios nos llamó en nuestra pobreza y nos condujo a través del horno de la aflicción a fin de concedernos una experiencia que fuera de gran valor para nosotros y un ejemplo para los que se unieran a nuestro trabajo en el futuro. Nuestro Maestro conoció el dolor y la aflicción, y los que sufran con él reinarán con él. Cuando el Señor se le apareció a Saulo en ocasión de su conversión, no se propuso mostrarle todo el bien que podía disfrutar, sino los grandes sufrimientos que tendría que padecer en su nombre. El sufrimiento ha sido la suerte del pueblo de Dios desde los días del mártir Abel. Los patriarcas sufrieron por ser leales a Dios y obedientes a sus mandamientos. La gran cabeza de la Iglesia sufrió por nosotros. Sus primeros apóstoles y la Iglesia primitiva también sufrieron. Los millones de mártires sufrieron y sufrieron también los reformadores. ¿Y por qué habríamos nosotros, que tenemos la bendita esperanza de la inmortalidad, que se convertirá en realidad en el momento de la venida de Cristo, la cual no demorará mucho, de acobardarnos a causa de una vida de sufrimiento? Si fuera posible tener acceso al árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, sin experimentar antes sufrimientos, no disfrutaríamos de una recompensa tan valiosa por no haber sufrido por ella. Nos apartaríamos de la gloria, nos sobrecogería la vergüenza ante la presencia de los que pelearon la buena batalla, que corrieron la carrera con paciencia y que se aferraron a la vida eterna. Pero no habrá allí nadie que no haya elegido, como Moisés, padecer aflicciones con el pueblo de Dios. El profeta Juan vio la multitud de los redimidos y preguntó ¿quiénes eran? Recibió esta respuesta: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Cuando comenzamos a presentar la luz acerca de la cuestión del sábado, no teníamos una idea claramente definida acerca del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 al 12. El énfasis mayor del testimonio que dábamos a la gente consistía en que el gran movimiento que anunciaba la segunda venida de Dios, que los mensajes del primer y segundo ángel ya habían sido dados y que el mensaje del tercer ángel debía darse. Vimos que el mensaje del tercer ángel concluía con estas palabras: aquí está la paciencia de los santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Y vimos tan claramente entonces como ahora lo vemos, que esas palabras proféticas sugieren una reforma acerca del día de reposo. Pero no teníamos una posición definida acerca de lo que era la adoración de la bestia mencionada en ese pasaje, ni del significado de la imagen de la marca de la bestia. Dios utilizó su Santo Espíritu para hacer brillar la luz sobre sus siervos, y con eso el tema se fue aclarando poco a poco en sus mentes. Su investigación requirió mucho estudio y gran cuidado para desentrañar eslabón tras eslabón. Gracias a la preocupación, la ansiedad y el trabajo incesante, ha avanzado la obra hasta que las grandes verdades de nuestro mensaje han llegado a constituir un todo claro, eslabonado y perfecto, y que se ha predicado al mundo. Hablé anteriormente de mi relación con el pastor Bates. Encontré que se trataba de un caballero cristiano, genuino, cortés y bondadoso. Me trató con gran ternura, como si hubiera sido su hija. La primera vez que me oyó hablar, manifestó gran interés. Cuando terminé de mi discurso, se levantó y dijo:
Yo tengo mis dudas, como Tomás. No creo en visiones, pero si pudiera creer que el testimonio que la hermana ha presentado esta noche es en realidad la voz de Dios, para nosotros sería el hombre más feliz. He quedado profundamente conmovido. Creo que la oradora es una persona sincera, pero no puedo explicar cómo es posible que a ella se le hayan mostrado las cosas admirables que acaba de presentarnos. Pocos meses después de mi casamiento, asistí con mi esposo a unas reuniones llevadas a cabo en Topsham, Maine, a las que también asistió el pastor Bates. Por entonces aún no creía que mis visiones procedieran de Dios. Esa reunión fue una ocasión de mucho interés. El Espíritu de Dios descendió sobre mí y recibí una visión de la gloria de Dios, y por primera vez pude contemplar otros planetas. Cuando salí de mi visión, relaté lo que había visto. Entonces el pastor Bates me preguntó si había estudiado astronomía. Contesté que no recordaba haber leído ni estudiado nada sobre astronomía. Él dijo: «Esto procede del Señor. Nunca antes lo había visto tan aliviado y feliz». Su rostro brillaba con la luz del cielo y exhortaba poderosamente a la iglesia. Después de esas reuniones, mi esposo y yo regresamos a Gorham, lugar donde mis padres vivían. Allí enfermé de gravedad y sufrí muchísimo. Mis padres, mi esposo y mis hermanas se unieron en oración por mí, pero continué sufriendo durante 3 semanas. Con frecuencia caía desmayada, como si estuviera muerta, pero revivía como respuesta a las oraciones. Mi agonía era tan intensa que rogaba a los que se encontraban junto a mí que no siguieran orando por mi restablecimiento, porque pensaba que sus oraciones solo prolongaban mi sufrimiento. Nuestros vecinos me dieron por muerta. Al Señor le pareció bien probar nuestra fe durante un tiempo. Un día, mientras mis amigos nuevamente se encontraban reunidos para orar en mi favor, un hermano que se encontraba presente y manifestaba una gran preocupación por mí, con el poder de Dios descansando sobre él, se levantó de sus rodillas. Vino hasta donde yo me encontraba y colocando las manos sobre mi cabeza dijo: «Hermana Elena, Jesucristo te sana». Luego cayó hacia atrás postrado por el poder de Dios. Acepté que ese acto procedía de Dios y me abandonó el dolor. Me llené de agradecimiento y de paz. En mi corazón tenía este pensamiento: no existe ayuda para nosotros fuera de Dios. Podemos disfrutar de paz únicamente cuando descansamos en Él y esperamos su salvación. Al día siguiente sobrevino una fuerte tormenta, por lo que ninguno de nuestros vecinos vino a visitarnos. Me levanté y me fui a la sala de la casa. Cuando algunos vecinos vieron que las ventanas de mi cuarto estaban abiertas, supusieron que había muerto. No sabían que el gran médico había entrado misericordiosamente en nuestra morada, había reprochado la enfermedad y me había librado de ella. Al día siguiente viajamos casi 60 kilómetros hasta Topsham. Algunas personas le preguntaron a mi padre cuándo realizarían el funeral. Mi padre preguntó: ¿de qué funeral hablan? Del funeral de su hija, fue la respuesta. Mi padre respondió: ella ha sido sanada por la oración de fe y ahora va en camino a Topsham. Algunas semanas después de esto, mientras viajábamos hacia Boston, tomamos el barco de vapor en Portland. Se levantó una fuerte tormenta y corríamos un tremendo riesgo. El barco se balanceaba peligrosamente y las olas se estrellaban contra las ventanas de los camarotes. Reinaba mucho temor en el sector de las damas.
Muchos confesaban sus pecados y clamaban a Dios pidiendo misericordia. Algunas invocaban a la Virgen María para que las protegiera, mientras otras hacían solemnes promesas a Dios de que si llegaban a tierra a salvo, dedicarían sus vidas al servicio. Era una escena de terror y confusión. Mientras el barco cabeceaba, una dama se volvió hacia mí y me dijo: ¿Usted no siente miedo? Considero que es un hecho que nunca llegaremos a tierra. Le dije que había buscado refugio en Cristo y que si yo había terminado mi obra, podía muy bien descansar en el fondo del océano como en cualquier otro lugar. Pero si mi obra no había concluido, todas las aguas del océano no bastarían para ahogarme. Tenía mi confianza puesta en Dios, y Él nos llevaría a salvo hasta nuestro destino, si eso contribuía a su gloria. En ese momento aprecié la esperanza cristiana. La escena que se desarrollaba ante mí trajo a mi mente vívidos pensamientos acerca del día terrible de la ira divina, cuando los pobres pecadores serán sobrecogidos por la tormenta de su ira. Entonces habrá amargas exclamaciones de reconversión y lágrimas, confesiones de pecados cometidos y ruegos pidiendo misericordia, pero será demasiado tarde. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Por la misericordia divina todos llegamos a salvo a tierra, pero algunos de los pasajeros que habían manifestado gran temor durante la tormenta hablaron despreocupadamente de ella y dijeron que sus temores habían sido infundados. Una dama que había prometido solemnemente que se haría cristiana si se salvaba la vida y podía ver tierra nuevamente, al salir del barco exclamó burlonamente: «Gloria a Dios, me alegro de volver a pisar tierra». Le pedí que retrocediera en su pensamiento algunas horas y recordara la promesa que había hecho. Se alejó de mí con una expresión de desprecio. Eso me hizo recordar el arrepentimiento que algunos sienten cuando están en el lecho de muerte. Algunas personas se sirven a sí mismas y a Satanás durante toda la vida y luego caen afligidas por la enfermedad, lo cual las hunde en la incertidumbre. Manifiestan cierto grado de aflicción por el pecado y tal vez se muestran dispuestas a morir, y sus amigos les hacen creer que se han convertido genuinamente y están listas para el cielo. Pero si estas personas recuperan la salud, siguen siendo tan rebeldes como siempre. Acuden a mi mente las palabras de Proverbio 1, 27, 28. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Nuestro hijo mayor, Enrique Nicolás White, nació en Gorham, Maine, el 26 de agosto de 1847. En octubre, los esposos Howland de Tomsham nos ofrecieron bondadosamente una parte de su casa, lo que aceptamos con gozo, y comenzamos nuestra vida de hogar con muebles prestados. Éramos pobres y pasábamos grandes estrecheces económicas. Habíamos resuelto no depender de los demás y sostenernos por nuestra propia cuenta, además de tener algo para ayudar a otros. Pero no fuimos prosperados. Mi esposo trabajaba duramente acarreando piedras para el ferrocarril, pero no logró recibir lo que correspondía por su trabajo. Los hermanos Howland compartían bondadosamente con nosotros todo lo que podían, pero ellos
vivían en necesidad también. Creían plenamente el primer y segundo mensajes y habían compartido generosamente sus bienes para adelantar la obra hasta quedar reducidos a lo que les proporcionaba su trabajo diario. Mi esposo dejó de trabajar en el ferrocarril. Se fue con su hacha a cortar leña al bosque. Aunque sentía continuamente un dolor en el costado, trabajaba desde temprano en la mañana hasta el oscurecer para ganar 50 centavos de dólar al día. Algunas noches no podía dormir debido al intenso dolor que experimentaba. Nos esforzamos por mantener buen ánimo y confiar en el Señor. Yo no me quejaba. En la mañana sentía gratitud a Dios porque nos había preservado durante una noche más, y en la noche agradecía porque nos había cuidado durante otra jornada. Un día, cuando nuestras provisiones se habían terminado, mi esposo fue a ver a su empleador para recibir dinero o provisiones. Era un día tormentoso y tuvo que caminar casi 5 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta en medio de la lluvia. Volvió a casa trayendo sobre su espalda un saco de provisiones atadas en diferentes compartimentos. Pasó con esa carga sobre la aldea de Bruskill, un lugar donde había presentado mensajes espirituales con frecuencia. Cuando entró en casa muy cansado, sentí un gran desánimo. Mi primer pensamiento fue que Dios nos había abandonado. Le dije a mi esposo: ¿a esto hemos llegado? ¿Nos ha abandonado el Señor? No pude contener mis lágrimas. Lloré y me lamenté durante horas hasta que me desmayé. Se elevaron oraciones en mi favor. Cuando volví en mí, experimenté la influencia alentadora del Espíritu de Dios y lamenté haberme dejado dominar por el desánimo. Deseábamos seguir a Cristo y ser como Él, pero a veces vacilamos y nos alejamos un tanto de Él. Los sufrimientos y las pruebas nos acercan a Jesús. El horno encendido consume la escoria y hace brillar el oro. Esta vez se me mostró que el Señor nos había estado probando para nuestro propio bien y preparándonos para trabajar en favor de otros, que nos había estado sacudiendo para impedir que nos estableciéramos cómodamente. Nuestro deber consistía en trabajar por las almas. Si hubiéramos sido prosperados, el hogar nos hubiera parecido tan placentero que no nos habríamos sentido inclinados a abandonarlo. Por eso Dios había permitido que nos sobrevinieran pruebas, a fin de prepararnos para enfrentar conflictos todavía más grandes, a los que tendríamos que hacer frente en nuestros viajes. Pronto recibimos cartas de hermanos que vivían en diferentes estados que nos invitaban a visitarlos, pero carecíamos de medios para trasladarnos a esos lugares. Nuestra respuesta fue que no había forma de hacerlo. Pensé que sería imposible para mí viajar con mi hijo. No deseábamos depender de los demás y poníamos gran cuidado en vivir de acuerdo con nuestros recursos. Estábamos resueltos a sufrir antes que endeudarnos. Disponía de medio litro de leche para mí y para mi hijo. Una mañana, al salir mi esposo al trabajo, me dejó 9 centavos. Con ellos podría comprar leche para 3 mañanas. Pasé un largo rato tratando de decidirme si comprar leche para mí y mi bebé o comprar una prenda de ropa para él que necesitaba. Finalmente abandoné la idea de comprar leche y en cambio adquirí la tela necesaria para confeccionar la prenda que cubriría los brazos desnudos de mi hijito. El pequeño Enrique enfermó de gravedad y empeoró con tanta rapidez que nos alarmamos mucho. Cayó en un estado de estupor, tenía respiración agitada y pesada. Le dimos remedio sin ningún resultado positivo. Luego llamamos a una persona que conocía de enfermedades, quien nos dijo que era dudoso que se recuperara.
Habíamos convertido al niño en una excusa para no trabajar por el bien de los demás y temíamos que el Señor nos los quitara. Una vez más nos postramos delante del Señor y le pedimos que tuviera compasión de nosotros y salvara la vida del niño. Y le prometimos solemnemente avanzar confiando en Él donde quiera que Él nos enviara. Nuestras peticiones fueron fervientes y llenas de agonía. Por fe reclamamos las promesas de Dios y creímos que Él escucharía nuestro clamor. La luz del cielo comenzó a brillar sobre nosotros, abriéndose paso entre las nubes, y nuestras oraciones fueron misericordiosamente contestadas. Desde ese momento el niño comenzó a recuperarse. Mientras nos encontrábamos en Topsham, recibimos una carta del hermano Chamberlain, de Connecticut, instándonos a asistir a la conferencia que se llevaría a cabo en ese estado en abril del 1848. Decidimos asistir si podíamos encontrar el dinero. Mi esposo arregló las cuentas con su empleador y recibió $10 que se le debían. Con $5 compramos ropa que mucho necesitábamos y luego parché el abrigo de mi esposo, y aún tuve que colocar un parche sobre otro, lo que hacía difícil distinguir la tela original de las mangas. Nos quedaron $5 para ir a Dorchester, Massachusetts. Nuestro baúl contenía casi todo lo que poseíamos en esta tierra, pero disfrutábamos de paz mental y de tranquilidad en la conciencia, y esto lo considerábamos de más valor que la comodidad terrenal. En Dorchester visitábamos la casa del hermano Nichols, y al irnos, la hermana Nichols le dio a mi esposo $5, con los que él pagó el pasaje hasta Middletown, Connecticut. Éramos forasteros en una ciudad y nunca habíamos visto a los hermanos de ese estado. Nos quedaban solamente 50 centavos. Mi esposo no se atrevió a usar ese dinero para alquilar un coche, de manera que dejó el baúl sobre un montón de madera y salimos caminando en busca de alguien que fuera de nuestra misma fe. Pronto encontramos al hermano C, quien nos llevó a su casa. La conferencia se llevó a cabo en Rocky Hill, en un extenso aposento sin terminar de la casa del hermano Belden. Se reunieron como 50 hermanos, pero no todos ellos estaban plenamente en la verdad. Nuestra reunión fue interesante. El hermano Bates presentó los mandamientos en una luz clara y su importancia fue destacada por poderosos testimonios. La predicación de la palabra tuvo como efecto afirmar a los que ya estaban en la verdad y despertar a los que no se habían decidido plenamente por ella. Fuimos invitados a reunirnos con los hermanos del estado de Nueva York el verano siguiente. Los creyentes eran pobres y no podían prometer hacer mucho para pagar nuestros gastos. Carecíamos de recursos para el viaje. La salud de mi esposo era deficiente, pero se le presentó la oportunidad de trabajar en el campo de heno y él decidió hacer el trabajo. Entonces parecía que debíamos vivir por fe. Cuando nos levantábamos por la mañana, nos arrodillábamos junto a nuestra cama y le pedíamos a Dios que nos concediera fuerzas para trabajar durante el día. No quedábamos satisfechos a menos que tuviéramos la seguridad de que el Señor había escuchado nuestras oraciones. Después de eso mi esposo salía a segar el heno con la guadaña, no con sus propias fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. En la noche, cuando regresaba a casa, nuevamente orábamos a Dios pidiéndole fuerzas a fin de ganar los medios necesarios para esparcir su verdad. Con frecuencia nos bendecía abundantemente. En una carta al hermano Howland de julio de 1848, mi esposo escribió: Dios me concede la fuerza necesaria para trabajar durante todo el día. Alabado sea su nombre. Espero recibir unos pocos dólares para usar en su casa. He sufrido fatiga, dolor, hambre, frío y calor a causa del trabajo, mientras me esfuerzo por hacer el bien a nuestros hermanos y estamos listos para sufrir aún más si Dios así lo requiere. Hoy me regocijo por la comodidad, el placer y el bienestar de esta vida son un sacrificio sobre el altar de mi fe y esperanza.
Si nuestra felicidad consiste en hacer felices a otros, entonces ciertamente nos sentimos felices. El verdadero discípulo no vivirá para gratificar su amado yo, sino para honrar a Cristo y para el bien de sus hijos. Debe sacrificar su comodidad, su placer, su bienestar, su conveniencia, su voluntad y sus propios deseos egoístas por la causa de Cristo, porque en caso contrario nunca reinará con Él en su trono. Los recursos obtenidos con el trabajo en el campo de heno fueron suficientes para satisfacer nuestras necesidades del momento y también para pagar nuestros gastos de viaje de ida y vuelta a Nueva York. Nuestra primera conferencia en Nueva York se llevó a cabo en Bolney, en el galpón de un hermano. Había presentes unos 35 personas, todas las que se pudieron reunir en esa parte del estado, pero entre ellas difícilmente había dos que estuvieran de acuerdo. Algunos creían en errores serios y todos se esforzaban por imponer sus propios puntos de vista, declarando que estaban de acuerdo con las Escrituras. Estas extrañas diferencias de opinión me afligieron mucho, porque veía que deshonraban a Dios. Esta situación me provocó una preocupación tan grande que me desmayé. Algunos temían que estuviera muriendo, pero el Señor escuchó las oraciones de sus siervos y reviví. La luz del cielo descansó sobre mí y pronto perdí el contacto con las cosas terrenas. Mi ángel acompañante presentó delante de mí algunos de los errores de las personas que nos acompañaban y también la verdad en contraste con esos errores. Los conceptos discordantes que ellos pretendían que estaban de acuerdo con la Biblia estaban únicamente de acuerdo con la opinión que ellos tenían de la Biblia, por lo que debían abandonar esos errores y unirse en el mensaje del tercer ángel. Nuestra reunión tuvo un final triunfante. La verdad ganó la victoria. Los hermanos renunciaron a sus errores y se unieron en el mensaje del tercer ángel. Dios los bendijo abundantemente y añadió nuevos conversos. De Bolney viajamos a Port Gibson para asistir a una reunión en el galpón del hermano Edson. Había presente personas que amaban la verdad, pero que habían prestado atención al error y lo habían creído. El Señor manifestó su poder entre nosotros antes de la finalización de la reunión. Nuevamente se me mostró en visión la importancia de que los hermanos del sector este del estado de Nueva York abandonaran sus diferencias y se unieron en la verdad bíblica. Regresamos a Middletown, donde habíamos dejado a nuestro hijo durante nuestro viaje por el oeste, y ahora tuvimos que hacer frente a un penoso deber. Por el bien de las almas, consideramos que debíamos sacrificar la compañía de nuestro pequeño Enrique, a fin de entregarnos sin reservas a la obra. Mi salud era deficiente, y era inevitable que tendría que dedicar una buena parte de mi tiempo a su cuidado. Fue una prueba muy severa, y sin embargo no me atreví a convertir al niño en un estorbo para el cumplimiento de mi deber. Yo creía que el Señor le había salvado la vida cuando había estado enfermo, y que si yo permitía que Él me estorbara en el cumplimiento de mi deber, Dios me lo quitaría. Sola ante el Señor, con sentimientos de dolor y muchas lágrimas, hice el sacrificio y renuncié a mi hijo único, que entonces tenía 1 año de edad, entregándolo a otra mujer para que hiciera las veces de madre y lo amara como una madre. Lo dejamos con la familia del hermano Howland, en quien teníamos completa confianza. Estaban dispuestos a aumentar sus cargas con tal de dejarnos tan libres como fuera posible para que trabajáramos en la causa de Dios. Sabíamos que ellos podían cuidar mejor a Enrique de lo que yo podría hacer mientras vigilaba, que era para su propio bien tener un hogar y una buena disciplina. Me resultó muy duro alejarme de mi hijo. Noche y día veía su carita triste y sin embargo con la fuerza del Señor pude sacarlo de mi mente y procurar trabajar por el bien de otros. La familia del hermano Howland estuvo a cargo de Enrique durante 5 años.